Y seguimos con este tema de la violencia contra las mujeres. A esta hora nos acompaña Rodrigo Córdoba, él es psiquiatra y profesor en la Universidad del Rosario. Además fue presidente de la Sociedad Colombiana de Científicos. Doctor Córdoba, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Marixa, un gusto. Bueno, con usted sí que es bueno hablar de este otro tema y es cómo identificar a un agresor. Creo que es la pregunta que siempre hacemos, pero parece que fuera una pregunta que siempre se queda sin respuesta, porque seguimos viendo estos casos. Pensaría yo que estas personas generalmente dan señales precoces. Sí. Es decir, la irritabilidad, la irascibilidad, la necesidad de control, la impulsividad asociada a una serie de actos cotidianos muy usualmente terminan siendo las señales tempranas. Lo que sucede es que se normalizan o se psicologizan. Es decir, en estas situaciones que hacen parte del día a día, de la cotidianidad, todo el mundo piensa que son maneras de ser, formas, es que va a ser así, él ya va a cambiar, pero empezando desde los puños a la pared, los portazos y obviamente cuando ya la agresión verbal y física se hace de manera repetitiva y constante sin ningún deseo de reparación, muy seguramente hay señales de que algo está pasando en esa persona. Doctor Córdoba, nos están llegando también preguntas de algunos de nuestros televidentes. Esta viene desde Medellín. Doctor, buenos días. ¿Cómo reconocer que una persona es agresiva y peligrosa? Decíamos esto, quizás el motor, el gatillo de todo esto es la impulsividad. Aquella persona que no es capaz de refrenar los impulsos, porque lo que nos hace a los seres humanos y nos hace un poquito distinto es que tenemos una corteza frontal, una micra más ensanchada que otras especies. Entonces generalmente primero pensamos y luego actuamos y empezamos a ver que la constante de estas personas es que lo que aparece es más la impulsividad, más los hechos y luego sobre ellos se reflexiona. Entonces cuando esto se parece de manera constante y no tiene la capacidad de entender, de comprender los límites y ser capaz de ponerse en los zapatos del otro, sin lugar a dudas empiezan a ser situaciones de alarma que bien ameritan ser atendidas o revisadas con juicio. Doctor Córdoba, ¿los celos son sanos o hay una línea en donde a la gente se le puede decir, mire, hasta aquí pueden llegar los celos y de aquí en adelante son obsesivos, compulsivos, o definitivamente ninguna clase de celos es buena? Sería complejo decir cuál es la raya. Sin lugar a duda existe en una forma de relación una necesidad de la situación del otro, alguna inquietud, preocupaciones que existen. Pero cuando estos adquieren una característica que es persistente, que no tiene, es irreflexible, sin duda adquiere una condición patológica, sobre todo en la necesidad de control, de hacer de la otra persona un objeto, de que todos los hechos, todos los actos son controlados por el otro. Y sin lugar a dudas adquieren una condición patológica, y si esto se acompañan de hechos psicológicos o físicos, de alguna dosis de agresividad, sin duda amerita una intervención especial. De hecho, existen cuadros clínicos que muchas veces, enfermedades, por decirlo así, donde los celos es uno de los síntomas que hay que intervenir con mayor cuidado y con mayor precaución. Doctor Córdoba, en este caso de Erika, y digamos es algo que se repite también en la historia de muchas mujeres, parece que fuera inevitable que las van a asesinar, porque es que ellas se alejan de su agresor, denuncian, buscan una red de apoyo en sus amigas, pero aún así el agresor llega y las asesina. Es decir, hay unos instintos asesinos tan fuertes que pese a que haya todas estas cosas alrededor, igual terminan cometiendo el delito. Yo pensaría que en este tipo de personas existe un grado de perturbación severa y donde se deberían intervenir desde diferentes frentes. Obviamente lo primero es encontrar, generalmente hay una situación de salud mental, algún trastorno de salud mental asociado allí. Es decir, son personas que los fenómenos mentales no están funcionando de manera adecuada ni de manera ordenada.
Pero sin duda ese sería como un primer factor de contención. Estas señales de ultra alto riesgo deberían recibir algún nivel de atención, pero sin duda el proceso del entorno social, todo lo como la sociedad debe proteger a este tipo de señoras, de mujeres, debería tener quizás una serie de mecanismos más ágiles que en realidad se convirtieran en un mecanismo de protección mucho más efectivo. Porque sin duda es difícil saber qué sucede con estas personas, pero pareciera, por lo menos en este caso, que el grado de perturbación fuera previo, que las formas de comportamiento fueran persistentes, violentas, de menor a mayor intensidad y que se dan este tipo de situaciones. Algo estaba pasando en este señor de manera significativa. Doctor Córdoba, generalmente las víctimas de maltrato, las víctimas de agresiones son víctimas silenciosas. Para quienes estamos alrededor de ellas, ¿qué señales podríamos identificar en una mujer que en su casa, que detrás de la puerta de su hogar está siendo víctima de maltrato, para poder acercarse y decir, ven, yo te ayudo? Sin duda, la anulación del otro. Es decir, la incapacidad de que el otro pueda tener espacios de reflexión, lugares propios, capacidades de tener su propia línea de reflexión, de pensamiento, sus propias situaciones. Pero en esa necesidad de control, en el momento en que salga ese espectro de luz, que empiezan a aparecer conductas repetitivas, obviamente al principio parece el manotazo, la agresión, la conducta física, lo que se permite se repite, dice el viejo adagio popular, y en ese tipo de personas lo mejor es poner una serie de rayas rojas inicialmente, pero si no distancia, y protegerse como considere que es el mejor entorno, ideal desde lo familiar y si es necesario todas las autoridades. Y finalmente, doctor Córdoba, aprovechando eso que usted acaba de decir, como alejarse de una vez para todas esas mujeres que creen, o los hombres incluso que también son víctimas de agresiones, que creen que una persona que es agresiva puede cambiar. ¿Puede cambiar una persona que es agresiva? Tendríamos que mirar las condiciones, la causa, es decir, si decimos que son situaciones episódicas, transitorias, que se presentaron por alguna situación específica, por un cuadro clínico específico, es posible, pero quienes tienen conductas repetitivas y disfuncionales, seguramente el pronóstico es mucho más reservado. Pues al psiquiatra Rodrigo Córdoba, muchísimas gracias por estos minutos acá con Noticias RCN para hablar de este tema tan difícil, pero que siempre requiere un acompañamiento, no solamente de la sociedad, no solamente de los medios de comunicación, sino también un acompañamiento de un profesional. Doctor Córdoba, gracias. 6 de la mañana, 16 minutos, hasta ahora.